La Red Institucional de Apoyo Socioemocional RIAS, Zona Escolar 010, Región 3, tiene el honor de presentarles a nuestras invitadas del día de hoy, en donde estaremos abordando el tema Preparando el regreso a clases, y quienes desde su amplia trayectoria y experiencia como docentes nos brindarán su opinión. La maestra Rosario Nayatzin Suárez López, quien es docente frente a grupo en el Jardín de Niños, licenciado Adolfo López Mateos. La maestra María Fernanda Ortiz Hernández, quien es docente de primaria en el Colegio México en turno matutino y en la escuela primaria Francisco y Madero en turno vespertino. Contamos también con la participación de la maestra Olga Patricia Vega Navas, quien es profesora de horas clase en la secundaria oficial número 480 Andrés Molina Enríquez, zona escolar S051. También es subdirectora académica de la escuela primaria Club de Leones número 1 Benito Juárez, zona escolar P088. También contamos con la participación de la maestra Berta Nava Jardón, quien es directora de la USAER 21 de Educación Especial, zona escolar E010. Muchas gracias, maestras, por su participación y bienvenidas. Iniciar el ciclo escolar me sentía un poco temerosa porque iba a utilizar un dispositivo para dar clases a distancia. Poco a poco lo fuimos logrando y ahora los niños lo han hecho súper bien. Nos toca el Agradezco momento mucho de la revisar. invitación que me hacen a este diálogo entre compañeros. Y pues yo creo que la pregunta que nos menciona ahorita, yo considero que ha sido un ciclo sumamente diferente al que pues habitualmente estamos acostumbrados a vivir, ¿no? Por esta pandemia que vino a cambiar radicalmente todo lo que nosotros ya teníamos, las prácticas con las que desarrollábamos nuestras clases. Sin embargo, pues considero que también este ciclo ha permitido la apertura a una visión diferente de lo que es la educación, ¿no? Con esta nueva modalidad a distancia y pues en lo personal sí ha significado un reto, sin embargo también ha sido una oportunidad de aprendizaje y pues yo creo que también me ha enseñado a valorar mucho todo lo que tenemos, ¿no? Lo que se vivía antes de la pandemia, cómo dábamos nuestras clases con nuestros niños de manera presencial y pues también esa cotidianidad que llevábamos día con día en el aula y pues que con esto vino a cambiarlo radicalmente. Sin embargo, también rescato ese gran aprendizaje, reflexiono también y como docente yo creo que también me ha fortalecido en cuanto a buscar la manera de actualizarme y de buscar varias alternativas usando la tecnología. Entonces, pues yo creo que sí ha sido muy diferente, me ha dejado muchos aprendizajes tanto buenos como negativos, pero yo creo que rescatamos ese aspecto positivo en lo que es la práctica docente. Pues buen día, la verdad es de que un gusto enorme participar de esta actividad. Y pues bueno, mi experiencia pudiera relatarla en dos sentidos, ¿no? La adaptación, pues bueno, sin duda es crucial en la vida del ser humano, como bien lo mencionaba ya Darwin, ¿no? No sobrevive aquel que sea más fuerte o el que sea más inteligente, sino el que se puede adaptar de manera más rápida y efectiva. Y creo que esto viene a tocarnos de manera muy significativa, el adaptarnos a esta nueva modalidad, ¿no? En realidad pasamos muchas experiencias, al principio llegó y fue un parteaguas de nuestra vida, tanto laboral como familiar, pero pues en la medida que tratamos de irnos adaptando, fuimos resolviendo. Entonces yo pudiera mencionar que mi experiencia la viví en dos aspectos completamente diferentes. En el primero quisiera resaltar dos situaciones muy particulares. La primera es que, bueno, yo gracias a esta etapa de pandemia y de la educación a distancia, puedo mirar que me hice de muchas competencias que antes ni siquiera pensé que pudiera tenerlas o desarrollarlas, ¿no? Definitivamente el aspecto de la tecnología es una de las habilidades que muchos nos rehusábamos a tocar y a prepararnos, y con esta educación a distancia pues nos vimos obligados a hacerlo, y esto nos ha permitido desarrollar y entrar a un mundo y a una gama de estrategias de verdad increíbles que antes yo ni siquiera hubiera podido imaginar, con cuánta
facilidad podemos desarrollar tantas y tantas actividades. Eso por un lado creo que fue muy satisfactorio en cuanto a mi práctica. Otro aspecto que creo que fue muy satisfactorio es la vinculación que logramos hacer como seres humanos. Tejimos muchas redes de apoyo, porque en apariencia estábamos a distancia, pero la verdad es que también estuvimos muy cerca, ¿no? Esta comunicación que fuimos desarrollando entre los padres de familia, los alumnos, los docentes, nos acercó mucho como seres humanos, y creo que desarrollamos muchísimo la parte del ser empáticos, ¿no? Muchos fuimos trastocados por muchísimas otras cosas, como la pérdida, y en este sentido el sentir que tus compañeros te apoyan, el saber que hay alguien que te escucha y entiende lo que vives, creo que te acerca mucho a esa parte del ser humano, y son dos factores que para mí son muy relevantes, tanto las competencias que desarrollé como esta nueva modalidad y forma de comunicarnos, ¿no? Y por el contrario, también pudiera resaltar un aspecto que siento que no fue muy favorable para los docentes, que pues bueno, la carga de trabajo se duplicó, por decirlo menos, ¿no? En realidad ya no hubo horarios de trabajo, ya no hubo tiempos como para irnos organizando. De repente vimos llegar todo un cúmulo de actividades que teníamos que hacer y que teníamos que resolver para allá, de manera inmediata, ¿no? Y esto pues a veces ocasionó en varios de nosotros pues cierto estrés, pero en general creo que las nuevas experiencias siempre te dejan aprendizajes, y yo valoro mucho el aprendizaje que me ha dejado esta etapa. Mi experiencia ha sido un poco difícil con respecto en lo personal y en lo profesional y laboral. En lo personal, porque bueno, hemos tenido decesos muy directamente de familiares muy cercanos, precisamente debido a este virus. Entonces, ha sido difícil. En la familia el duelo ha sido muy fuerte, han sido situaciones realmente lamentables. Sin embargo, bueno, hemos salido adelante con la fortaleza de que las cosas podrían ir mejor si nos aprendemos a cuidar nosotros mismos, pero también que la otra parte, el otro ser humano que está frente de mí, también se cuide y me cuide a mí, ¿no? En la parte profesional ha sido también un reto importante, porque aprendí a usar redes sociales, aprendí a hacer cosas que ni yo misma pensé que podría realizarlas. Fue un reto constante todos los días a aprender a través del error, ¿no? Me equivocaba y lo volvía a hacer. Entonces fue un crecimiento tanto personal como en la parte laboral, ¿no? Me enseñé a ser mucho más fuerte ante una adversidad que no esperaba. Bueno, pues considero que a todos los maestros nos llegó de alguna manera repentina esta noticia, ya que si bien sabíamos que íbamos a regresar a clases, yo creo que evidentemente no consideramos que fuera tan deprisa, ¿no? Yo la primera sensación que tuve al enterarme pues fue un poquito de nerviosismo, ¿no? De cómo voy a regresar nuevamente a mi aula con mis niños, va a ser seguro el regreso, etcétera, ¿verdad? Y ya después pues me puse a pensar y dije, como siempre, ¿no? Yo creo que todos hemos sacado adelante a nuestro grupo, y lo más importante pues es contar con el apoyo ahora sí que de todos los agentes educativos, ¿no? En este caso pues ya yo al visualizar desde otra perspectiva este nuevo panorama, pues la verdad me siento con entusiasmo, ajá, con una actitud propositiva, activa de regresar. Sin embargo, pues sí considero que al inicio, como les digo, me generó cierto nerviosismo y cierta incertidumbre de cómo íbamos a regresar, pero pues yo creo que vamos a hacer lo más idóneo conforme el contexto que tenemos en nuestras escuelas, y buscar pues siempre el bienestar de nuestros alumnos, ¿no? Entonces yo creo que en lo personal se fue mi sentir en un primer momento, y ahorita pues estoy con la disposición y con una actitud positiva y de alegría de poder incorporarme nuevamente al plantel educativo y de pues aprovechar, ¿verdad? Este tiempo, estas semanas que nos quedan, lo máximo, y pues fortalecer con mis niños que asistan, pues yo creo que esas habilidades tanto socioemocionales como
cognitivas, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que eso sería mi aportación y pues esto es lo que considero referente al regreso a clases. En relación a esta pregunta, creo que es muy importante identificar que, por un lado, también siento como esa necesidad de ya estar en clase, o sea, volvernos a ver, volvernos a sentir ahora sí cerca de manera presencial. Y finalmente creo que esto da como mucha esperanza, ¿no? El saber que el anuncio de un regreso es porque ya vamos saliendo, ¿no? Ya vamos encontrando el camino adecuado, vamos avanzando. Entonces eso te llena como que de mucha ilusión, de mucha satisfacción de que poco a poco podremos regresar no a la normalidad, porque pues finalmente sabemos que falta mucho para esa normalidad, pero sí a una nueva normalidad, a una cercanía. Pero por el otro lado, pues sí me genera todavía mucha inquietud, ¿no? Siento que el sistema educativo no estamos todavía preparados en cuanto a materiales, en cuanto a insumos, en cuanto a todo lo que requerimos para garantizar el regreso seguro. Entonces, por ese otro sentido, creo que también todavía me genera un poco de, pues, de preocupación, ¿no? ¿Qué va a pasar? Espero que con los elementos con los que hemos estado revisando toda la parte operativa de cada escuela, pues podamos tener el control adecuado para que esta situación del regreso a clase pues sea lo más satisfactorio y en beneficio de los alumnos, ¿no? Son tres cosas importantes. Bueno, el temor. Siento el temor, un gran miedo y una gran preocupación. ¿Por qué? Porque aunque estamos en semáforo verde, es todavía evidente que el virus sigue esparciéndose, hay gente todavía que está contagiándose, ha habido muchos decesos todavía después de 15 meses, aún de que parte de la población está vacunada, todavía hay este miedo y este temor. ¿Y por qué preocupación? Preocupación porque no hemos estado todos juntos dentro de la institución, dentro de un salón de clases. Los adolescentes, bueno, pues como todos sabemos, traen ahorita en su máxima expresión toda esa serie de sentimientos, de hormonas a flor de piel. Entonces, son energías muy fuertes que finalmente es inevitable no tener el contacto con el otro, y más si son entre pares, ¿no? En la secundaria son grupos muy numerosos. Entonces, es una preocupación importante porque finalmente, bueno, nos vamos a juntar y vamos a estar con ellos, vamos a convivir. Entonces, no sabemos cómo se comporta este virus dentro de un salón de clases ya con los alumnos. Por eso, esa es la preocupación. Hay un poco de esperanza porque ya parte de la población y parte de las familias de los alumnos están vacunadas. Los maestros y la comunidad escolar estamos vacunados. Sin embargo, vuelvo a repetir, no sabemos cómo se va a comportar a nuestro regreso ya estando todos juntos. Nos toca el momento de regresar a clases de forma presencial. Yo tengo mucha confianza en los niños porque son muy inteligentes y en esta edad se adaptan fácilmente. Yo lo único que les pido a los padres de familia es que sean honestos, que cualquier situación no la comuniquen, que si hay alguna situación de salud, que inmediatamente la expresen, para que se cuiden ellos, nos cuiden a nosotros y nosotros a nuestra vez podamos cuidar a nuestra familia. Y no olvidar que esto es una triangulación entre docentes, alumnos y padres de familia. ¿Qué requerimos de los padres de familia a los maestros? Pues requerimos primero un gran compromiso. Un gran compromiso porque ya fueron 15 meses que tuvieron la oportunidad y ese acercamiento con sus hijos para prever esta situación de la importancia que tienen los hábitos de limpieza. A lo mejor sí lo hacían, pero ahora como que hacemos más hincapié, lávate las manos, usa el estornudo, el antebrazo para el estornudo de etiqueta, utiliza correctamente el cubrebocas. Si los padres de familia
fomentaron esos hábitos durante estos 15 meses, obviamente hay un compromiso al salir de casa. Recuerda que tienes que lavarte las manos, usar gel antibacterial, usar el antebrazo para estornudar, todas esas medidas, todos esos hábitos que se desarrollaron dentro de la pandemia, dentro estando de su casa, obviamente ya debe de tener un reflejo fuera de ella. Entonces, este compromiso se va a notar y requerimos que sigamos con el mismo compromiso dentro de la institución, porque si no, no va a funcionar. Necesitamos nuevamente seguir estos protocolos para que no haya estos contagios, porque bueno, finalmente se dice, hay que lavarse las manos, hay que usar correctamente el cubrebocas, y entonces si tenemos el compromiso y dejamos que el otro, en este caso el maestro, la autoridad escolar nos diga o nos resuelva nuestras dudas, y nos dejamos acompañar por parte de los docentes y de las autoridades, obviamente va a ser un trabajo conjunto y obviamente puede traer pues muy buenos resultados para los alumnos, que es lo más importante. Bueno, pues yo creo que esta pregunta es muy importante y yo creo que como colectivo docente, como escuelas, lo primero que debemos nosotros de priorizar, pues es seguir estos protocolos, ¿no? Estas recomendaciones que nos hacen de manera oficial nuestras autoridades, darles el seguimiento, que ahí viene precisamente los pasos a seguir, a desarrollar, y evidentemente pues de esta manera crear esa atmósfera de seguridad, ¿no? Para nuestros pequeños, para nuestros padres, y que a su vez pues ellos estén conscientes de que contamos con los insumos suficientes, de que podemos ofrecer este regreso a clase seguro. Entonces yo creo que es muy importante seguir estas recomendaciones. Sugiero también lo que sería el apartado número 4, ¿verdad? Donde vienen las 9 intervenciones. Precisamente este apartado se llama La salud es primero, 9 intervenciones, acciones de salud, limpieza e higiene para un regreso a clases seguro, ¿verdad? A las aulas. Entonces aquí vienen estas 9 intervenciones que nos dan paso a paso esos puntos clave que debemos seguir como escuela para ofrecer, como les vuelvo a reiterar, esta idea pues de ese espacio seguro, ¿verdad? Y algo fundamental que considero también, aparte de obviamente seguir estas indicaciones, pues es pedir ese apoyo incondicional por parte de los padres de familia, ajá, ese compromiso que exista para que igual a su vez pues creamos este regreso a clase seguro y ofrezcamos en nuestras aulas pues un ambiente de seguridad y confianza. También les sugiero que si pueden revisar el decálogo de medidas sanitarias para el regreso seguro a clases presenciales, y también, ¿verdad? Nos da una serie de pasos, como su nombre lo indica, 10 pasos a seguir, 10 sugerencias que nosotros como colectivo docente podemos desarrollar ahí en el aula, y también a su vez promocionar con nuestros estudiantes, con nuestros padres de familia y en general pues con toda la comunidad escolar. Entonces, mi recomendación, y desde mi punto de vista considero pieza fundamental y clave, seguir este tipo de documentos oficiales para de esa manera llevarlos a cabo y pues a su vez ofrecer este regreso seguro a clases. Estás tocando un punto muy importante y considero que este punto es crucial porque hablar de los hábitos de higiene creo que es una de las habilidades que se tendrían que desarrollar precisamente en la escuela o como respuesta a un acontecimiento como el que estamos viviendo. Considero que todas las personas deberíamos de tener ya como esos hábitos desarrollados, esos hábitos básicos de higiene, los cuales nos permitirían no tan solo ahorita resolver la situación del coronavirus, ¿no? En realidad, si tuviéramos esta cultura y si tuviéramos esta disciplina como sociedad de tener ciertos hábitos que independientemente del momento, del proceso social en el que estamos viviendo, los tendríamos que traer ya como parte de nuestro bagaje, tal vez también los contagios no hubieran sido tantos, ¿no? Entonces, es muy importante ahorita hacer hincapié y volvernos a centrar por todos aquellos niños que todavía no tienen desarrollados estos hábitos y que es muy importante
que los papás, vamos todavía con algunos días, y muchos maestros lo estuvieron trabajando porque yo tuve la cercanía con algunos docentes ahorita en esta situación de pandemia, y sí se preocuparon, ¿no? Por ir desarrollando estas habilidades, por ejemplo, con los niños con discapacidad, hacer como unos programas, ¿no? De entrenamiento, donde los niños fueran desarrollando estas habilidades de manera autónoma, porque al final de cuentas, como lo mencionaba hace ratito, son competencias para la vida, no son competencias para resolver ahorita, son competencias que nos van a servir para poder desarrollarnos en sociedad. Entonces, considero que es muy importante que los papás pongan allí la atención en esta situación. Si todavía en casa vemos que nuestros niños de manera autónoma no tienen esa capacidad para identificar los momentos adecuados y la situación específica, ¿no? En donde debemos de estarnos lavando constantemente las manos, no nada más cuando voy a comer, sino cuando ya he tomado algo, cuando he tomado dinero, cuando he hecho uso de mi cuerpo para estar en contacto con otros objetos, pues bueno, estarlo remarcando, y creo que va a ser muy importante que los niños se generen estos hábitos, ¿no? Además de que, bueno, ¿qué otras recomendaciones serían importantes? Pues es muy importante ahorita el uso adecuado de la tecnología. Digo, finalmente esta etapa, esta educación a distancia nos permitió que tanto los docentes y los padres de familia también se vieron obligados a aprender cosas que no sabían. Los alumnos otro tanto, aunque ellos ya nos rebasaban en el uso de la tecnología. Desafortunadamente los chicos no tienen como muy específico el uso adecuado, ¿no? Lo usan mucho para sus redes sociales, para estar en videojuegos y demás. Pero ahorita sí es muy importante enfocar todo ese beneficio que nos trae la tecnología para las situaciones académicas y el no abuso, ¿no? Porque muchos de los chicos, al estar tanto tiempo solos, ahora que los papás salen a trabajar, pues bueno, es importante irles marcando ese tiempo adecuado y con una situación educativa. Digo, también se vale la parte del ocio, pero es así más regulada, ¿no? Considero también que es muy importante que los papás ahorita nuevamente empiecen a trabajar sobre las rutinas. Regresamos a la parte presencial y pues muchos de los chicos ya perdieron como esos hábitos, ¿no? Esas rutinas que tenían marcadas cuando asistíamos a la escuela, de levantarse temprano, de tener un horario específico para hacer tareas, un horario específico para responder al resto de sus actividades. Tenemos como papás nuevamente que empezar a marcar ahorita con tiempo estas rutinas para que a los chicos no se les complique tanto el regreso a clases. Pienso que también esta etapa permitió también con los pequeños, pues que trabajaran esta parte de la autonomía en la generación de sus aprendizajes, ¿no? Muchos de ellos se volvieron autogestivos y eso es muy importante que los papás lo sigamos estimulando, que ellos sean responsables de sus actividades escolares. Digo, si van a requerir apoyo siempre, no decimos que no, porque van a requerir la guía ya sea del docente o del padre de familia, pero que en la medida de lo posible ellos vayan desarrollando esas habilidades que les permita responder a las tareas académicas de manera autónoma. Y pues algo muy importante que creo que con esta etapa de pandemia se desarrollaron habilidades muy importantes que hasta tiene que ver con la sustentabilidad, ¿no? Porque al final de cuentas aprendimos y los chicos aprendieron que si yo me cuido, esto va a generar beneficio para toda la sociedad. Yo me cuido y cuido a los demás. Entonces, es importante que todas esas habilidades que se fueron desarrollando ahora se potencien en la escuela, pero el papá tiene gran importancia y relevancia para dar soporte a esto, ¿no? Que se generen en casa ciertas habilidades, ciertas aprendizajes que a lo mejor antes no considerábamos tan importantes, pero que ahora son imprescindibles para el regreso a clase, ¿no? Entonces, va a ser muy importante, la labor del padre de familia no termina, pasamos esta etapa de pandemia, pero los papás siguen y van a tener siempre un punto medular en la educación. Entonces, es muy importante que desde ahorita vayan concientizándose de todo aquello que todavía les falta a los chicos por desarrollar para que puedan dar respuesta de manera presencial.
Yo creo que algo fundamental que no debemos dejar de lado es el aspecto socioemocional, ¿verdad? Ahorita nos enfocábamos precisamente también en eso, ¿no? En cómo están nuestros chicos, nuestros niños de los diferentes niveles educativos y cómo también la pandemia les ha afectado esta desvinculación que existe en cuanto a la integración, ¿no? Que ya tenían en un grupo, a las interacciones entre sus compañeros, con su maestra, etcétera. Entonces, yo creo, y una recomendación que daría a mis compañeros y a mis colegas sería, pues eso, ¿no? Centrar la atención en este aspecto emocional, socioemocional, y también pues crear como colectivo un plan integrador, ¿no? Donde involucremos sí también lo cognitivo con estos aspectos, vuelvo a repetir, emocionales, en donde pues también nos permita conocer cómo están nuestros chicos, cómo van llegando de esta pandemia, porque no fue solamente medio año, ¿verdad? Fue algo significativo para ellos. Hay incluso pequeñitos que ni siquiera conocen su escuela. Entonces yo creo que como docentes podríamos priorizar en este aspecto, conocerlos un poquito más, preguntarles cómo se han sentido, que ellos también se puedan expresar en el aula. Considero que es algo fundamental. Y también les quiero sugerir y recomendar algunos documentos donde podemos encontrar estrategias y dinámicas muy funcionales para precisamente este regreso a clases. Entonces, pues yo creo que les recomendaría el manual de actividades que propician la resiliencia, resiliencia, que es emitido por la UNICEF. Este manual, seguramente ustedes como docentes ya se acordarán que lo revisamos en un consejo técnico escolar. Nos habla de aquí de niños migrantes, ¿verdad? Sin embargo, estas actividades son lúdicas, son divertidas. Las podemos adaptar evidentemente a cada uno de nuestros contextos y niveles educativos. Entonces, considero que es una herramienta muy buena. También existe pues hay un documento que se llama Herramientas de Soporte Socioemocional para la Educación en Contextos de Emergencia. Aquí es como un tipo fichero que viene igual definido por niveles educativos. También se lo sugiero bastante, ya que aquí como docente te va igual indicando qué necesita el niño, qué objetivo tiene, qué vas a fortalecer con esa actividad. Entonces también les sugiero este tipo de actividades que en lo personal, como les digo, considero que son fundamentales, ¿verdad? El aspecto socioemocional es algo de suma importancia, porque pues primero debemos de conocer con quiénes estamos trabajando, cómo están nuestros pequeñitos, y ya a partir de ello poder ir desarrollando otro tipo de actividades. Y también pues recomiendo bastante el portal de RIAS, ¿verdad? Que también ahí podemos encontrar videos, galerías, actividades, cuentos, narrativas, todo este tipo de material que nos van a permitir ir introduciendo al alumno poquito a poco en esta nueva modalidad a distancia, o ya sea presencial o híbrida o mixta, para que él poco a poco se vaya desenvolviendo. Y como les digo, nuevamente reitero lo que es de suma importancia este aspecto socioemocional en cada uno de nuestros estudiantes. Entonces son algunas de las recomendaciones que yo les daría como docente y que considero que nos darían muy buenos resultados para ir nuevamente integrando a nuestros pequeños a este regreso a clases. Hablando en relación a los pequeños que reciben apoyo, ya sea escolarizado o por los servicios de la SUSAER de educación especial, entonces, pues bueno, yo podría dar algunas recomendaciones muy específicas, considerando que, bueno, los alumnos con discapacidad o con alguna condición, pues van a requerir de apoyos diferentes, ¿no? Y entonces, pues además de lo que se recomienda para todas las escuelas de educación básica, que es la creación de los comités y la garantía del acceso a jabón, agua, gel, el uso de cubrebocas y demás, creo que hay unas especificaciones muy particulares en esta población, y creo que es importante que las mencionemos, porque estos pequeños, pues bueno, también están en los grupos de las escuelas de educación básica, y hay que considerar esas especificaciones, ¿no? Por un lado, pues creo que es importante, pues tenemos que tomar en cuenta el tipo de dificultad y la cantidad de apoyos que va a requerir cada uno de los alumnos que tenga algún tipo de discapacidad o alguna condición. Creo que va a ser muy importante que se lleve un diario de la salud, tanto en casa como en la escuela, para poder nosotros ir detectando los cambios o síntomas que pudieran presentar los alumnos.
Otra estrategia que va a ser muy importante a considerar va a ser que se actualice el expediente del alumno, en el cual pudiéramos nosotros verificar que cuente con los datos de los contactos a quien nos vamos a dirigir en caso de que el pequeño pudiera presentar algún síntoma. Y también conocer, ¿no?, el tipo de servicio con el que cuenta y si es que están bajo algún tipo de tratamiento médico, saber las condiciones y las características, ¿no?, de esta situación. Tendremos que acordar con la familia y con la escuela, pues, protocolos de actuación ante una contingencia. También es importante que con estos pequeños pudiéramos tener una guía rápida para identificar los síntomas relacionados específicamente a lo que estamos hablando ahorita, que es el COVID, y también qué protocolos de actuación vamos a tener, protocolos de actuación y de comunicación entre el docente, las autoridades educativas y la familia, ¿no? Y que estos protocolos para los alumnos que puedan hacer uso de ellos, pues sean accesibles, ¿no? Por ejemplo, puede ser a través de pictogramas, a través de braille o a través de lengua de señas mexicanas, ¿no? Dependiendo cada alumno tendría que ser la situación y la estrategia que se tendría que brindar. En caso de los alumnos que tenemos en las escuelas que tienen una condición de discapacidad auditiva, también va a ser muy importante, pues bueno, que se les brinden todas las tarjetas con ilustraciones para que conozcan las señas de los síntomas relacionadas pues con la lengua de señas mexicana, ¿no? También va a ser muy importante explicar a los alumnos con ilustraciones, cuentos, audios, pues la importancia que tiene la sana distancia y las medidas de higiene. Otra situación que debemos contemplar muy específica para esta población va a tener que ver con promover y practicar nuevas formas de expresar el afecto. Nosotros sabemos que muchos de ellos son muy dados a estarnos abrazando, a querer y buscar el contacto físico, ¿no? Entonces tenemos que estar trabajando de qué otra forma podemos explicarles que podemos expresar esta emoción que nos da vernos de nuevamente, cómo podemos estarnos ahora vinculando afectivamente y pues necesariamente vamos a tener que dar contención emocional para aquellos alumnos que buscan como el constante contacto físico. Además, creo que va a ser muy importante el desarrollar actividades de entrenamiento sobre el uso de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel y la sana distancia. Todos estos pequeños van a tener que tener previamente pues todas estas actividades de entrenamiento. También nuestras escuelas van a tener que contar con gráficos donde estemos recordándoles de manera constante, para tanto como recordatorio como para incentivar, ¿no?, las prácticas del cuidado y de la higiene. También vamos a tener que tomar, pues bueno, medidas extraordinarias en cuanto al uso de la limpieza, hablando específicamente de los aparatos que llegaran a utilizar los alumnos como para movilidad, hablando, por ejemplo, de un bastón, de una silla de ruedas, de una andadera. Estos, pues vamos a tener que tener un cuidado muy específico en cuanto a la higiene y a la limpieza constante. Pues si en la manera de lo posible también vamos a tener que aislar aquellos materiales de trabajo que son difíciles de limpiar y desinfectar, como peluches y demás, para que los niños no tengan este contacto directo con estos materiales y les permita pues estar sobrellevando de mejor y de mayor manera pues la seguridad en cuanto a lo que tiene que ver con el aspecto de higiene. Eso en cuanto a educación especial. Gracias. Esa frase, ¿no? Que sea agradable para Samantha. todos. Yo creo que la idea central de esta pregunta precisamente es eso, ¿no? La inclusión, el que todos nuestros niños tengan ese mismo acceso y que a su vez, bueno, cuando ya se vean involucrados nuevamente en el núcleo de la escuela, pues no se sientan aislados, ¿no? Ni discriminados. Al contrario, nos dice, pues también nos habla un poquito de, como les decía, de este modelo integrador de la inclusión, en donde precisamente nosotros ofrezcamos como docentes a cada uno de nuestros estudiantes, pues esas necesidades que presentan, ¿no? Sabemos que tenemos grupos diversos, no solamente es un alumno, 2 o 3, sino que es todo un cúmulo de estudiantes que cada uno presenta características y condiciones distintas y que yo creo que como docentes tenemos que centrar la atención ahora sí que personalizada en nuestros niños para ver qué es lo que necesitan, ¿no? Y poder a partir de ello ofrecerles pues este regreso a clase seguro y que a su vez sea agradable para todos. También viene a mi mente la teoría sociocultural, de Lev Vygotsky, que nos dice que el aprendizaje pues se centra, ¿verdad?, en
digamos, comunión que existe con otras personas, ¿no? Nos menciona que el aprendizaje también es una actividad social. Entonces, ahora yo considero que con este regreso a clases también prioricemos eso, ¿no? Esas interacciones entre nuestros pequeños. Ahorita, pues sí, realizaban sus actividades relacionadas con lo cognitivo, quizás sus mamás les ayudaban, en casos que tuvieran suerte, pues sus primitos o niños de su edad. Sin embargo, también tenemos un sector que estaban, pues que quizás son hijos únicos, que sus mamás tenían que ir a trabajar, y entonces yo creo que también para que sea un regreso agradable, darles esa confianza nuevamente como grupo cuando se integren en clases presenciales, y de esa manera pues también fortalecer este aspecto, ¿no? Yo considero siempre que la interacción, a los niños siempre les encanta interactuar entre ellos, es lo que más valoran de la escuela, ¿verdad? Cuando les preguntamos qué extrañas, el recreo, maestra, o cuando trabajábamos en equipo, o cuando platicábamos. Yo creo que ese aspecto es algo muy, muy importante, y que en lo personal también focalizo como algo relevante, ¿no? Con lo que podríamos trabajar como maestros, y pues obviamente en estas actividades integradoras inclusivas, obviamente con una visión lúdica diferente, ¿no? Que los niños digan, ay, mira, ahora vamos a hacer esta actividad, tal cosa, creatividad también por parte de nosotros para ofrecerles a nuestros chicos estas actividades de interés. También considero muy importante el aprendizaje situado, real y contextualizado, ¿no? Cuando le dices, ¿te acuerdas cuando viste esto en la película tal? ¿Te acuerdas que por ahí por tu casa hay una tiendita que tiene tales cosas, ¿no? Y a partir de ello puedes ir formulando, mezclando cosas, y de esa manera también atrae su atención. Entonces, considero también el aprendizaje situado algo muy importante que en este regreso a clases podemos retomar para que nuestros niños pues se sientan felices, agradables y confortables en este nuevo regreso a clases. Entonces, considero relevante eso para ofrecerles a nuestros niños, como les menciono, pues un regreso a clases pues idóneo, agradable, y obviamente sin dejar a nadie fuera, ¿verdad? Al contrario, ver esta diversidad que existe, y a partir de ello poder nosotros como docentes crear estas estrategias innovadoras, lúdicas y que sean de interés para nuestros pequeños. Me gustaría mucho que fuera voluntario. Si el alumno quiere regresar, respetar esa situación. Si no quiere regresar, de igual manera. Porque él al regresar de manera voluntaria va a tener la disposición y va a tener el compromiso y va a seguir los protocolos que se necesitan. Entonces va a estar en esa disposición, porque si no lo hacemos así se sentiría obligado, o a lo mejor no está preparado al 100%, por eso dice, mejor lo sigo tomando a distancia. En primer lugar, la estrategia es respetar la voluntad del alumno. Ahora, si ya decide regresar, hacerlo de manera paulatina, hacerlo poco a poco, para ver cómo se va comportando precisamente la enfermedad, la presentación de la enfermedad, ¿no? Que esperemos que no sea así. Sin embargo, bueno, hay que hacerlo poco a poco, ver cómo se van comportando los adolescentes, hasta qué grado sí tienen acercamiento o no, porque la regla dice 1,5 metros, ¿no? 1,5 metros. En un adolescente es demasiado. 1,5 metros es demasiado porque les gusta abrazarse, les gusta tocarse, les gusta convivir, les gusta compartir lo que comen unos y otros. Entonces sería complicado. Por eso sí es importante que lo vayamos haciendo poco a poco, escalonado, en horarios diferentes, para que por grupos de determinados adolescentes vayamos viendo cómo se van comportando. Y así ya a la hora de iniciar el ciclo escolar, si es que regresamos todo, bueno, ya vamos detectando cuáles son los comportamientos, o seguir un patrón, ¿no? ¿Qué patrón siguen los alumnos en cuanto a los comportamientos? Puede ser en el cambio de hora, por ejemplo, a la hora del receso, porque eso suele pasar mucho en secundaria. En el cambio de hora, no, pues se levantan, van al lugar del otro, van a estar en mucho contacto. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Hacerlo, claro que sí, pero de manera paulatina. Esa sería una estrategia. Y otra que me gustaría mucho rescatar sería en que ellos co-crearan esta situación que ellos vivieron durante la pandemia, que se les dé la oportunidad de expresar a través de un guión teatral, por ejemplo,
¿Qué pasó en tu casa? Escribe un guión de cómo fue el inicio de la pandemia, o cómo fue a la mitad de la pandemia, o cómo celebraste la Navidad. Escribe en equipo y represéntalo. Entonces, si le damos esa oportunidad a él de expresarse, también nosotros sacaríamos, ellos principalmente sacarían muchas emociones y nosotros sabríamos esta parte que vengo mencionando, ¿no? El observar cómo se está comportando mi adolescente ahora a este regreso. Eso creo que es bien importante, que le demos la oportunidad siempre al alumno, al adolescente, de que se exprese. A ver, a través de un guión teatral, a lo mejor escríbeme o realiza un podcast, o realiza un TikTok, algo que a él le llame mucho la atención y que nosotros podamos detectar lo que no nos va a decir. Porque si nosotros le preguntamos, suelen ser a veces muy cortos. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Cómo te sientes? Bien, maestra. Entonces, yo creo que si les damos esa apertura, podríamos trabajar esta parte socioemocional que está tan escondida y sobre todo en un adolescente cuando todo es explosión, cuando todo es expresarlo así de manera espontánea, ¿no? Entonces, eso sería muy importante, una estrategia de que él co-creara una situación que él haya vivido de importancia durante estos 15 meses en casa. Muy poderosa y muy potente que son las redes sociales. Creo que sería importante, los alumnos suelen ser muy visuales, muy auditivos, ¿no? Entonces, sí, buscar, ¿por qué no? Buscar algún video, ¿no? A través de YouTube o de alguna otra red, buscar precisamente cómo los jóvenes son potencialmente transmisores, o sea, ¿por qué ha habido este tipo de contagios? Precisamente porque no conservan su sana distancia, porque no siguen los protocolos fundamentales para no esparcir el virus. Entonces, yo creo que a través de estos videos, que son muy ilustrativos, podríamos darle a conocer una cápsula a los jóvenes, tú padre de familia, tú maestra, tú sugerir en tus clases en línea, vamos a analizar por qué es tan importante que ustedes los jóvenes adolescentes se cuiden y que alrededor de ustedes hay gente muy vulnerable, están sus papás, sus hermanos, las hermanas embarazadas, las tías embarazadas, los abuelitos. Entonces, por eso es bien importante que tú, adolescente, te cuides, porque mira, puede pasar esto a través de estas cápsulas informativas, a través de estos videos que se pueden compartir con los alumnos, buscarlos primero, obviamente, cuidadosamente, para que los alumnos puedan hacer eso, reflexionar y decir, si me cuido yo, cuido al otro. Población, específicamente hablando de los niños con trastorno del espectro autista, pues es una población que por las condiciones que estamos viviendo, ellos, si para nosotros ha sido difícil el aislamiento, para ellos ha sido lo doble, ¿no? Por las condiciones y características propias de ellos, pues lo están viviendo de una forma muy peculiar y muy difícil, y no tan solo ellos, también las familias que los están acompañando, ¿no? Entonces creo que en este regreso próximo, cercano, a la educación presencial, pues creo que es muy importante trabajar con los pequeños, pues la anticipación, ¿no? La anticipación de que esto se viene, de que los pequeños van a regresar, y como bien mencionaba la maestra Fer en algún momento, ¿no? Es que hay pequeños que no es que van a regresar, por primera vez van a incorporarse a la escuela, y pues con los niños con esta condición va a ser muy importante esta anticipación con aproximaciones sucesivas, ¿no? Apoyándonos de material gráfico que puede ser con pictogramas o fotos reales de los pequeños, que vayan representando la secuencia, ¿no? Del regreso o ingreso por primera vez a la escuela. Creo que va a ser muy importante que los papás se tomen el tiempo para hacer recorridos
y visitas previas a la escuela donde va a ir el pequeño para que vayamos a través de la narración nosotros, explicándoles a los pequeños cuál va a ser el recorrido, qué es esa escuela, por qué vamos a asistir a esta escuela. En caso de los que regresan, hacerles el recordatorio, tu escuela, vamos a regresar. Esas visitas les podrían ayudar mucho, ¿no? Esos recorridos con anticipación. Creo que va a ser muy importante ya empezar a manejar un vocabulario de frecuencia en relación a la temática del ambiente escolar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con tu maestra, tu mochila, tu uniforme, la escuela, ¿no? Va a ser muy importante, considero yo, solicitar a la escuela, pues, fotografías, ¿no? Para los chicos que nunca han tenido el acercamiento a la escuela, porque es su primera vez que ingresan o que cambiaron de nivel de escuela, pues solicitarles a la escuela donde van a estar inscritos, pues la fotografía de los adultos con los que va a convivir. A lo mejor ahorita todavía no tienen de sus compañeros, pero por lo menos de su maestra, para que el pequeño también se vaya familiarizando de esta nueva figura con la que va a tener de cierta forma pues convivencia, ¿no? Porque si no, pareciera ser que el niño se queda en un ambiente que es completamente desconocido para él y esto le puede ocasionar pues mucho estrés, ¿no? Entonces, si pudieran ir consiguiendo estas fotos, sería muy importante para que el niño la vaya relacionando, vaya vinculándose con esta nueva, con estas personas con las que va a convivir. Creo que va a ser muy importante tal vez que pudieran usar historias, ¿no? Historias sociales o libros que hablen acerca de la escuela, del ir a la escuela y que los niños se vayan familiarizando con estas historias para que esto no les caiga como que tan de sorpresa, ¿no? Y los saque de su contexto y los saque como de sus rutinas diarias. Entonces, si pudieran los papás ir haciendo, muchos de los papás que tienen niños con autismo y que han estado trabajando saben a qué nos referimos y les decimos, vayan generándoles sus rutinas y sus agendas de esta nueva normalidad que van a vivir. Es nuevamente colocar las imágenes de las acciones que van a realizar durante el día para que los niños se vuelvan a familiarizar o se familiaricen de este nuevo contexto. Va a ser muy importante también, pues, nuevamente el acercamiento con los docentes que lo van a atender el ciclo escolar que entra, para que pudieran llegar como a esos acuerdos, ¿no? De mi hijo tiene estas características, ha vivido esto y qué es lo que la maestra pudiera referirle y pudieran tener como esa comunicación muy estrecha para que ella también, la docente o el docente, cuente con las habilidades y esté anticipado de la condición y de la situación y de las características que ha vivido ahorita el pequeño. Considero que algo muy importante es el compromiso y la responsabilidad que debe de existir por parte de todos los involucrados en el proceso educativo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Pues desde nuestros pequeños, desde nuestros alumnos, sus padres de familia, los docentes, el colectivo escolar, todos estos comités que se están creando para apoyar precisamente el regreso a clases. Considero que algo fundamental es ese compromiso y responsabilidad para darle continuidad a lo que ya está establecido en los protocolos, ¿no? Es decir, si ya tenemos esta serie de pasos a seguir, digámoslo así, pues vamos a seguir lo mejor posible y que este regreso a clases al fin y al cabo pues va a beneficiar muchísimo a nuestros pequeñitos y yo creo que esa alianza que debe de existir entre todos los agentes que se involucran, pues es algo fundamental. Entonces yo creo que esa sería mi principal aportación, que exista esa unión, ese compromiso, ese trabajo colaborativo en pro, pues obviamente, del regreso a clases y que durante el regreso a clases, paulatinamente, pues se siga con estas indicaciones, ¿no? Que no solamente la primera semana sea todo perfecto y vayan todos los papás a hacer su aseo y todos los niños con cubrebocas, no, que sea algo continuo, porque bien decía por ahí la maestra Berta, ¿verdad? Estas competencias no solamente son para una etapa, son competencias para la vida, para formar a nuestros niños, ¿verdad? Desde que sigan este tipo de normas que nos van llegando, por ejemplo, de nuestras autoridades educativas, estas recomendaciones y también pues estos hábitos de higiene, ¿no? Que donde se adquieren principalmente pues igual en casita, ¿no? Entonces yo creo que lo primordial y lo fundamental para que este regreso a clases sea óptimo, funcione y pueda seguir en beneficio, digámoslo así, pues yo creo que es el compromiso y responsabilidad por parte de todos los agentes involucrados en este proceso educativo. Entonces, pues yo considero que eso sería algo primordial.
Sumando un poquito a lo que Muchas mencionan mis gracias. compañeras, creo que debemos de partir de eso, ¿no? De que cada uno de nosotros tengamos una responsabilidad propia y después esta la podamos volver en una corresponsabilidad. Ahorita tanto las familias como los docentes, como los propios alumnos, cada uno tenemos un rol muy específico para este retorno, ¿no? Entonces, ¿qué podría yo pedir? Pues que cada uno realmente llevemos a efecto esa tarea tan específica, ¿no? Que se basa en la responsabilidad que nos toca a cada quien desde el lugar que vamos a estar efectuando, ¿no? Yo como docente, ¿qué voy a hacer? Tú como papá, ¿qué vas a hacer? Tú como autoridad, ¿qué vas a hacer? Tú alumno, ¿qué vas a hacer? Y creo que si todos giramos en ese tenor, podemos tener los elementos básicos, ¿no? Va a ser algo verdaderamente, digo, una experiencia que nunca antes habíamos vivido. Yo creo que todos estamos con la incertidumbre si vamos a poder contener esta nueva experiencia, pero en la medida de que cada quien asuma y ponga lo que le toca, creo que estamos del otro lado, ¿no? Hablando no tan solo en términos materiales, ¿no? Porque ahorita pues las escuelas están organizando, papá, a ti te toca traer esto, la autoridad tendrá que poner esto, eso digamos, de cierta forma, pues con que lo tengamos ahí en un listado y le pongamos una palomita, ya le hicimos. Ahora es lo que representa el reto, ¿no? Como bien decía la maestra Fer, o sea, no es de ahorita, es de aquí a mucho tiempo, ¿no? Entonces, no bajar la guardia, no decir por los primeros días que ya nos presentamos con estas características, llevé mi hojita donde yo digo que mi hijo cumple con las condiciones para asistir el día de hoy y a la siguiente semana ya se me olvidó, por favor, permítale el ingreso, ¿no? Entonces, creo que esto es algo permanente, que tenemos que adquirir una responsabilidad compartida y que tenemos que efectuarla. No necesitamos más que eso, que nos volvamos todos corresponsables y que cada quien asumamos el rol que nos toca. Fíjate que siento que sí es importante, ya regreso, sabemos que la parte socioemocional es una de las más afectadas, no tan solo en los pequeños, en los padres de familia, en los docentes, todos hemos vivido esta pandemia de manera diferente, con experiencias múltiples, lo que nos ha hecho, ya, necesito salir, necesito regresar, necesito ver caras nuevas, necesito ver a mis compañeros, pero siento que esta fecha fue muy próxima, ¿no? No nos permitió como tener realmente la organización, porque esta organización aquí sí puntualizaba aspectos muy específicos, hasta como contar con materiales muy precisos que las escuelas ahorita no cuentan con ese recurso. Desafortunadamente, el vivir este ciclo escolar casi completo de manera virtual, pues no hubo cooperaciones de padres de familia, las escuelas no cuentan ahorita como con decir, cuento con esta cantidad de dinero para poder hacer las compras de todo lo que yo requiero para que mis alumnos puedan regresar a la escuela. Los edificios, ¿no? Están ahorita abandonados, ya tienen mucho tiempo que están abandonados y requieren, o sea, de manera forzosa, hacer muchísimas reparaciones, ¿no? Entonces, pues no, hubo escuelas donde hubo saqueos, hubo asaltos, entonces no contamos ahorita como que de manera inmediata para dar respuesta, ¿no? Y no es por no querer, o sea, es porque nos está rebasando la situación. Hay escuelas que no tienen agua ahorita, que no tienen luz porque ya resulta que se cortó por los adeudos. Entonces, realmente en cuanto a infraestructura y en cuanto a materiales, siento que fue muy prematuro el tiempo, que debimos de tener una planeación mayor, que debimos de haber pensado como en un tiempo a más largo plazo. Digo, si iba a ser el 14, se nos tenía que haber anunciado como con más anticipación para que los directores pudieran ir solucionando todo esto y tener las condiciones necesarias. Entonces, para mí esta situación es como muy precipitada. Las escuelas que van a regresar de manera presencial, pues han tenido que hacer una serie de adecuaciones, modificaciones, buscar recursos, ir, venir, buscar quien les apoye para poder hacer esto una realidad. Entonces, considero que sí era importante una planeación anticipada, ya hablando ya de fechas reales. Considero que en efecto también fue una fecha muy apresurada, ¿verdad? Como bien nos mencionábamos, mencionaban, digamos, no estábamos preparados, sabíamos que íbamos a regresar y también yo creo que algo que anhelábamos el regresar. Sin embargo, viene a nuestra mente, quizá, bueno, al menos pasó en mi caso, de
sí quiero regresar, pero eso que vivimos antes de la pandemia, ¿no? Con todos nuestros pequeños ya dispuestos al primer día a clase, que se van al salón del grupo A, del B, esa emoción que tuve en el grupo entero, ¿no? Ahora considero que va a ser sumamente distinto, evidentemente. Sondeábamos a los papás en algunas encuestas y como es voluntario, el carácter ahorita del regreso es voluntario, oficialmente emitido por nuestras autoridades, pues yo creo que esa minoría, porque es una minoría la que está decidiendo regresar a clases presenciales, pues va a tener esta experiencia, pues yo creo que también buena, ¿no? Nos va a permitir como docentes y como colectivo, pues hacer, digamos, un ensayo de qué va a pasar ya cuando tengamos que regresar quizá en agosto toda la comunidad escolar. Y evidentemente, pues como escuela no estamos preparados al 100% con todos los requerimientos, con los insumos, con los materiales. Aquí es indispensable nuevamente el apoyo por parte de los padres de familia y también coincido, ¿no? En que hubiera sido con un poquito más de anticipación para que como colectivo nos organizáramos de una mejor manera. Igual los padres tuvieran la oportunidad, pues, de buscar ahora sí que todo lo necesario para el regreso a clases presenciales. Y pues yo creo que sí, en lo personal también consideré que fue algo prematuro, sin embargo, pues algo inevitable, ¿no? Que qué bueno que ya podamos regresar, porque eso significa un avance en esta pandemia que vino a cambiar el mundo por completo. Sin embargo, pues como les digo, es una nueva normalidad, es una nueva forma de enseñanza y de aprender. Entonces, pues yo creo que es una buena oportunidad este regreso, ya sea con poquitos alumnos, con un porcentaje mínimo en las escuelas, pero que va a servir también para ver la dinámica, cómo es que funcionan estos comités, cómo son nuestros niños ahí actuando en el salón, cómo se van a sentir ellos ante este distanciamiento que debe de existir, ante esta falta de recreo, ante la falta de la tiendita escolar, ante varias cosas que para ellos van a cambiar. Entonces, como yo creo que como a nosotros, como docentes, nos va a permitir también hacer una observación detallada de cómo es esta nueva normalidad, ¿no? Y esperando pues que ya el nuevo ciclo lo comencemos de la mejor manera y pues ya yo creo que con mayor experiencia, porque ahora sí que la experiencia nos va fortaleciendo, nos permite actuar también de una mejor forma. Entonces yo creo que sí fue apresurado, sin embargo era algo inevitable y ya que estamos ahorita en este proceso, pues vamos a ver el lado positivo, ¿no? Vamos a ver qué podemos aprender de este regreso presencial, y que pues se lleve de la mejor manera y pues obviamente para poder ofrecerles en el nuevo ciclo lo mejor a nuestros estudiantes. Hay una dualidad en mí porque sí quiero regresar porque me gusta lo que hago, me gusta mi trabajo, me gusta ver a los jóvenes, me gusta verlos de manera constante, me gusta escucharlos, me gusta observarlos. Me gusta estar cerca de ellos porque aprendemos juntos. Cuando estamos en la secundaria aprendemos juntos. Pero también hay una preocupación muy grande porque si no traen todos estos protocolos y estas medidas y no las van a respetar, entonces estamos ante un posible rebrote el cual podría cobrar todavía más vidas y podría alejarnos todavía más. Tendremos que ser muy responsables todos, docentes, autoridades, padres de familia y alumnos sobre todo, que si llega un momento en que tendremos que retirar nuevamente de las aulas, es precisamente porque lo más importante es salvaguardar la salud física y emocional de los alumnos, de los maestros y de las familias de los alumnos.